Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Steven Parra. El día de hoy vamos a hablar sobre el teorema del binomio, conocido por el bajo mundo como el binomio de Newton. Y vamos a resolver un problema de aplicación del mismo. Para comenzar, sabemos que necesitamos saber o identificar de qué se trata esto del binomio de Newton o el teorema del binomio. Entonces, lo primero, ¿qué es un binomio? Un binomio se define como una expresión algebraica que se encuentra formada por una suma o una diferencia de dos términos, los cuales también se los puede conocer como monomios. Estos dos términos pueden ser un número, una letra o la combinación de ambos, y adicional a eso pueden estar elevados a un determinado exponente, siempre y cuando sea un solo término. No podemos ingresar más términos aquí, solo debe haber dos conformados por un solo. Entonces, ahora sí, sin embargo, la complejidad de estos binomios aparece cuando debemos elevarlos a una potencia n, ¿ya? A simple vista podemos resolver suma-resta, pero ¿qué pasa cuando lo elevamos a una potencia n? Ya, simplemente si nos toca elevado a la 2, es una multiplicación fácil, elevado a la 3 sigue siendo un poco más fácil, pero ¿qué pasa si lo elevamos a la quinta, a la décima, a la 21? Ya va más complejidad, incluso podremos tener problemas al momento de multiplicar, de llevar los exponentes y llevar los signos en caso de que sea una resta. Y aquí Newton decide percatarse algo, y mejor dicho, lo nota y asocia con un triángulo famosísimo en el mundo de las matemáticas. Él nota y parte desde este primer binomio, x más y elevado a la 1. Puede ser incluso con el cambio a más b, pero tiene coeficientes 1, cada uno de los términos que lo componen, y exponente 1. Es lo primero que notamos de esta parte aquí. Lo eleva a la 1, ya, lo eleva a la 2, obtiene esta parte de aquí, va intentando encontrarle un sentido. Se da cuenta de que ya los extremos se elevan al cuadrado y el término del medio es diferente. Los extremos se elevan al cubo porque está elevado al cubo. El término del medio o los términos del medio son diferentes porque aquí hay dos términos, al siguiente hay tres, porque hay cuatro. Son preguntas que se van planteando. Y cuando él lo descubre o llega a una solución, intenta buscarle más a esa solución. Y vamos a encontrar una aplicación de las más importantes que tiene este teorema del binomio. Ya como me había mencionado, él lo asocia con un triángulo famosísimo, el triángulo de Pascal. Este triángulo que se puede diseñar, hasta un niño de cuarto de básica podría realizarlo, donde comenzamos con tres números 1. Aumentamos otros número 1 a los extremos y el del medio lo obtenemos sumando 1 más 1, 2. En los siguientes términos sería 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Y así podemos irle construyendo infinitamente. Pero Newton se da cuenta de que, ya muy bien, los coeficientes de cada término del binomio agrandado, cuando ya se lo resuelve, son los mismos que los números que aparecen en el triángulo de Pascal. Y aquí comienza a plantear ya este teorema. Por cierto, así es como se ve el triángulo, el teorema del binomio, o mejor dicho, el triángulo de Pascal asociado mejor con el teorema del binomio, donde se evita escribir las letras A y B y simplemente se decide dejar a los coeficientes. Entonces, aquí así es como va quedando y cómo incluso se hace el desglose y la resolución para desarrollar este triángulo. Ahora sí, obviamente, el teorema propio no va a ser un triángulo. De ley necesitamos como matemáticos una fórmula. Y no solo nos dan una. Esta fórmula tiene una de variaciones impresionante. Así que tenemos la primera, donde ya se introduce el concepto de combinatoria. Y antes de que no me crean de que esta parte de aquí no es combinatoria, Google lo dice. A ver, Google desapareció. Vamos a ver. Aquí está. Google lo dijo. Es combinatoria. Entonces aquí ya nos pone la parte combinatoria y aparte lo adiciona con la sumatoria. La siguiente fórmula que tenemos ya simplemente es el desglose de este símbolo de suma. Y la siguiente ya incluso ya nos evita poner el concepto aquí de combinatoria de la fórmula, simplemente ya descomponemos con una fórmula más entendible. Adicional a esto, podemos identificar que aplicando esta misma fórmula y aumentándole una variacióncita, podemos aliar los coeficientes de cualquier término en cualquier posición de un determinado binomio que estemos agrandando.
Ya vamos a liar eso y porque eso es el teorema, mejor dicho, la aplicación que vamos a darle a este teorema, nosotros. La resolución de ese ejercicio vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene este teorema? Un escritor portugués llamado Fernando Pessoa dijo lo siguiente: el binomio de Newton es tan hermoso como la Venus de Milo. El problema es que muy poca gente se da cuenta de ello. Y tenía razón, debido a que, aunque aparentemente sean números y letras y no tenga aplicación, sí se encuentra en la vida diaria. Y una de las aplicaciones por las que Newton decidió desarrollar más y eliminar incluso la restricción de que solo podía ser aplicado para números enteros positivos, él se dio cuenta de que tenía un potencial enorme para el cálculo de pi. Antes el cálculo de pi era muy diferente y no voy a tratar este tema porque ya está tratado en un video de Veritasium, pueden ir a buscar. Y aquí lo explica de mejor manera cómo aplicaron este teorema para hallar pi. Es una de sus mayores aplicaciones, aparte de que también se usa para las probabilidades, debido a que la mayoría de herramientas matemáticas lo utiliza para determinar probabilidades de manera más fácil, más efectiva, y con la combinatoria. Obviamente, si ocupa combinatoria, debe poder expresarme algo de combinatoria, así que también se ocupa para combinatoria. Y aunque no lo parezca, todo ordenador, todo software matemático, todo programa que nosotros ocupemos, en el que tenga que haber líneas de código o la generación de líneas de códigos, aplica este binomio. Este teorema lo está aplicando continuamente. Un ejemplo de los más simples, las calculadoras matemáticas como el Symbolab. Ahora sí, vamos a resolver el primer problema de aplicación, o mejor dicho, el único que diseñé, pero nos da varias partes que podemos ir desarrollando. Lo que nos solicita es sin expandir completamente, o sea, sin resolverlo completamente este teorema a este binomio, nos pide hallar unos determinados términos. En este caso son los dos últimos términos. Me he comido la tilde, he estado con hambre, perdón por esa parte de allí. Y nos dan el binomio. S menos 2t elevado al cubo, todo esto de aquí elevado a la 10. Aquí está justamente cómo se ve ya resuelto completamente, pero así no se entiende. Así que vamos por pasos. Lo primero que necesitamos son los datos. Habíamos denunciado que en esta parte de aquí, los exponentes que tengan los valores de S y T, por cierto, aquí T elevado al cubo, vamos a considerarlo como una sola, ¿ya? No va a ser T elevado al cubo, sino una sola letra, listo, ya que se encuentre elevado a un exponente 1. No lo vamos a utilizar al cubo todavía, ya vamos a entender el por qué mientras lo vamos desarrollando. ¿Ya? Entonces aquí decimos que los exponentes va a ser representados por n y k. N va a ser el exponente de s y k el exponente de, en este caso, t elevado al cubo. Adicional a eso, los coeficientes van a tener ya letras. El coeficiente de s, que es 1, va a ser representado por la letra a, y el coeficiente de t cubo, que es menos 2, va a ser representado por la letra b. Ahora, ¿cuántos términos puede tener este binomio cuando ya se ha desarrollado completamente? Pues tendrá 11 términos. ¿Cómo se calcula eso? Fácil, vemos al exponente al que se nos pide elevar, al que se nos pide resolver, y lo sumamos 1. Funciona para todos. Si nos dicen elevado a la 11, pues tendrá 12 términos. Si nos dice elevado a la 21, tendrá 22 términos y así. Ahora, vamos con una parte simple y sencilla que se puede hacer sin cálculo. Nos piden los dos últimos términos. Sabemos que la suma de los exponentes nos va a dar 10. Vamos a comprobarlo incluso con ayuda de nuestro símbolo, por eso lo tengo abierto. Y en esta restricción sabemos, el último término, si nos fijábamos anteriormente, el término inicial y el término final tienen el valor del exponente al que se nos pide elevar. Por lo tanto, el término final sería t elevado al cubo. O sea, sería t elevado al cubo, todo esto elevado a la 10. Y como sabemos que tenemos esta restricción de n más k, que es igual a 10, entonces el valor de n sería 0. S elevado a la 0. Este sería el valor del último término. Y el anterior a este último término, ¿cómo sería? Simple. Aquí le restamos 1 al valor de k y ese valor que lo restamos lo sumamos al valor de s.
Simplemente es el uno aumenta, el otro se rebaja y viceversa. Si el uno se rebaja, el otro aumenta. Y recordemos que tenemos que tener este valor de, mejor dicho, esta condición, a la que nosotros vamos incluso a n más k, vamos a denominarlo como p. Ya vamos a entender incluso por qué decido ponerle p y no mantenerle con las letras del binomio, es más por comodidad mía. Ahora sí, de esta forma ya hemos llegado a lo siguiente. Tenemos ya las letras, la parte literal de nuestro binomio, pero nos falta los coeficientes. ¿Ya? Aquí incluso ya decidí resolver un poco como los exponentes. S elevado a la 0, 1, porque todo número elevado a la 0 nos da 1. Así que si queremos lo escribimos, si no, no importa. Y ahora, t cubo elevado a la 10. Potencia de una potencia. ¿Qué hacemos? Mantenemos la base y multiplicamos los exponentes. 3 por 10, 30. Entonces t elevado a la 30. En la parte de abajo tenemos t cubo elevado a la 9. El mismo principio, mantenemos la base, multiplicamos los exponentes. 9 por 3, 27. T 27 por S1. Ahora, para encontrar los coeficientes vamos a aplicar esta fórmula de aquí, que es la misma que habíamos determinado anteriormente. Simplemente yo introduje los cambios de ponerle P e incluso eliminar la resta de n menos k y poner acá k, para hacerlo más simple, más sencillo y entendible, porque sinceramente es un poco compleja la anterior fórmula. Ahora sí, vamos a resolverle. Sabíamos que el valor de P era 10. Entonces aquí ya se ingresa la parte incluso del factorial. Entonces sería 10 factorial, el valor de P. Reemplazamos el valor de K. Recordemos, estamos en el término número 10, o sea, en el antepenúltimo término. Entonces aquí ya recordábamos anteriormente que habíamos resuelto que era para el antepenúltimo K9, N1 y el valor de P es 10. Entonces vamos reemplazando K9, 9 factorial por 10 menos 9 factorial. Resolvemos la parte de aquí, sabemos que 10 menos 9 nos da 1, sería 1 factorial, pero mantengamos todavía acá arriba. Ahora, la parte de A, el valor de A, ya habíamos dicho que era 1, aquí incluso lo podemos denotar, era el coeficiente de S, 1, elevado a la ¿cuánto? A la 1, porque ese es el valor que debe tener N, por menos 2, o sea, el coeficiente de T, elevado a la 9, que era el valor de K que nosotros habíamos dicho. Ahora sí, resolvemos. Ya habíamos dicho que 10 menos 9 era 1. También incluso a este 10 factorial lo vamos a reescribir de la siguiente forma. Cuando se introduce el concepto de factorial, es que en este caso es 10 factorial, va a ser igual a 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y hasta ahí llega. Entonces, es simplemente una forma de reducir una multiplicación con los números anteriores al término que se está de máximo. Entonces, lo podemos reescribir como 10 por 9 factorial. Y como ya tenemos 9 factorial arriba y 9 factorial abajo, podemos simplificar. Y lo único que nos queda es 10, porque factorial de 1 es 1. Así que no hay complejidad. Simplemente nos quedaba 10. 10 por menos 2 elevado a la 9. Resolvemos esta potencia de menos 2 a la 9, menos 512. Recordemos que si es un número negativo elevado a un exponente impar, va a ser el resultado negativo. Ahora resolvemos la multiplicación por 10 y nos queda el resultado menos 5120. Ya, este sería el valor del décimo término. Y para el valor del último término hay un truco. Podemos simplemente tomar el coeficiente y elevarlo al exponente que se nos da, pero vamos a deducir incluso aplicando la misma fórmula porque nos lleva a lo mismo. Este truco solo funciona para el valor inicial y para el valor final. Recordemos eso. Entonces, tenemos valor de P, 10. Valor de K para el último término es 10 mismo. Entonces, 10 factorial sobre 10 factorial por 10 menos 10 factorial. Dejamos de la parte de la fracción por
El valor de A, 1. Y en este caso el valor de N cambia, es 0. Por, otra vez, menos 2 elevado a la 10. Y podemos de una sola resolver la parte del paréntesis. 10 menos 10 nos da 0, 0 factorial. Por 1 elevado a la 0 nos da 1. Así que solo nos quedaría ponerle por menos 2 elevado a la 10. Ahora, podemos simplificar 10 factorial con 10 factorial. Y aquí tal vez se pregunten, ¿por qué pones 1? Porque factorial de 0 es 1. Así que factorial de 0 no es 0 por si acaso, es 1. Entonces nos queda 1 por 2 elevado a la 10. Y todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número, así que sería 2 elevado a la 10, lo mismo que había introducido yo aquí. Y ahora, ¿por qué dejé de escribir el signo negativo? Porque si un valor negativo se encuentra elevado a un exponente par, este resultado será positivo. Así que menos 2 elevado a la 10 sería igual a 2 elevado a la 10. Y simplemente resuelvo. 2 elevado a la 10 es 1024. Y listo. Entonces nos quedaría de esta forma de aquí eh, el resultado o los dos últimos términos de nuestro binomio que nos dieron inicialmente. Y lo podemos comprobar con el símbolo A. En este caso ya introduje, utilicé X y Y, no importan las letras que se ocupen, son las mismas, elevado a la 10, y tenemos, va con las, se cumple todavía cabalidad aparte de los exponentes, como había mencionado, que simplemente el uno está X y de ahí al otro, a la que al final tendría que estar Y. Y aquí es los últimos que necesitamos, menos 5120 XY elevado a la 27 más 1024 Y a la 30. Regresamos acá y es lo mismo. Entonces sí estamos bien. Y finalmente vamos por las conclusiones. La primera conclusión. La aplicación del teorema de Newton o el binomio de Newton nos permite resolver de manera más rápida y precisa los procesos de expansión de un binomio. Ya lo demostramos. Y aparte nos reduce y nos evita obtener o llegar a resultados incorrectos. Además de que tiene aplicaciones en la vida diaria enormes, que tienen suma importancia, debido a que la mayoría de ordenadores funcionan con estos binomios. Ahora, los valores de los coeficientes de un binomio A más B o X más Y expandido serán iguales siempre que los exponentes de sus variables se intercambien. No tiene sentido, ¿verdad? Vamos a la parte de acá inicial. Si nos damos cuenta, estos valores, vamos aquí, cuando es A más B elevado a la 3. Los valores de los coeficientes son iguales cuando A elevado a la 2 y B a la 1. Y es igual a cuando A elevado a la 1 y B elevado a la 2. Si nos vamos con la parte de acá abajo, se cumple lo mismo. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Aquí que tiene exponente 4 y 1. Y acá tiene exponente 1 y 4. Simplemente se han dado la vuelta a los valores de los exponentes. Para el 10 nos da lo mismo. Exponente 3, exponente 2. Y en el otro 10, exponente 2, exponente 3. Nos da lo mismo. Esto se comprueba incluso aplicando la fórmula para hallar un determinado coeficiente de un binomio. Y la siguiente que nos decía es que si nos toca elevarle al binomio a un número par, habrá un término que no se repita. Ya, solo un término no se repetirá, pero si se encuentra elevado a un exponente impar, se repetirán todos los términos dos veces. Lo podemos comprobar. Cuando está elevado a la 1, exponente impar, los coeficientes es 1 y 1. Se repite dos veces el número 1. Cuando es elevado a la 3, valor impar, 1 aparece dos veces. El 3 aparece dos veces. Pero cuando está elevado a un exponente par, solo aparece un valor que no está repetido otra vez, el 2. El 1 y 1 está dos veces, pero el 2 no está. Lo comprobamos cuando está elevado a la cuarta. El 1 aparece dos veces, el 4 dos veces y el valor del medio, el 6, solo aparece una vez. Con el 5, si nos damos cuenta, es exponente impar. Por lo tanto,
se existirán dos veces o habrá dos de cada coeficiente. ¿Hay 2 10? Sí. ¿Hay 2 5? También. ¿Y hay 2 1? También. Por lo tanto, e incluso ya se deduce de esa forma la tercera conclusión, que es justamente con respecto a los coeficientes. Muchísimas gracias. Este ha sido mi video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.